Hay una tendencia al alza en la cifra de suicidios. Según un informe del INE publicado en julio de 2023, una cifra alarmante. En 2022 se produjeron 4.097 suicidios, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al año anterior. Es decir, 11 personas se suicidan cada día en España. ¿Qué está pasando? Queridos devotos del Sagrado Corazón de Jesús en España, soy Ignacio García Toledo y estás viendo el canal Reinaré en España, donde nuestra misión es luchar para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en España y para que con tu ayuda esta devoción llegue a todos los hogares. Por favor, ayudadme a hacer que esta campaña sea mucho más conocida. ¿Qué está pasando en España? En 2022 se produjeron 4.097 suicidios. El suicidio es ya la primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes. El año pasado, 12 niños de entre 10 y 14 años se suicidaron en España. Habéis oído bien, 12 niños se suicidaron en 2022 en nuestro país. El número de suicidios entre adolescentes de 14 a 19 años aumentó un 32,35% entre 2019 y 2021, pasando de 34 a 45 muertes. Ante este aumento de suicidios surge la primera pregunta. ¿Entrarán estas almas en el reino de Dios? ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre el suicidio? Este es el tema en el vídeo de hoy. En próximos vídeos hablaremos de las causas del suicidio y luego de los remedios. También hablaremos de la dictadura de la moda que lleva a los jóvenes a seguir a chicas famosas en redes sociales que luego se suicidan una tras otra. Os pido que me sigáis hasta el final de este vídeo porque el tema es muy serio y nos concierne a todos. Me gustaría llamar tu atención sobre el hecho de que la epidemia de suicidios afecta a todas las clases sociales, a todas las edades, a licenciados, a no licenciados, ricos, pobres, y se ha convertido en un fenómeno tan generalizado que ya nadie presta atención al suicidio. Es un fenómeno que afecta a toda Europa. En Francia, por ejemplo, se producen unos 10.000 suicidios consumados al año y 200.000 intentos de suicidio. No hace falta reflexionar mucho para concluir que nuestra sociedad excristiana está gravemente enferma. El tema es muy importante y muy actual. Hay una oleada de suicidios y los suicidios aparecen sobre todo después de esta epidemia o pandemia en que muchas personas han perdido la esperanza, sus proyectos, sus trabajos y atraviesan dificultades en sus vidas. Fue un momento colectivo en el que todos nos dimos cuenta de la fragilidad de la vida. Ante las dificultades surge la tentación. ¿Y si acabo con mi vida? La Iglesia tiene una respuesta muy clara a esta pregunta. Nuestra santa religión considera que el hombre no es dueño de su propia vida. El suicidio es un pecado grave que va contra el quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás. ¿Cuántas veces leemos en los periódicos que la gente se suicida porque ha perdido su dinero jugando o porque no ha cumplido sus propósitos en la vida? ¿Serán condenados e irán al infierno? El padre Francisco Espirago lo explica en el Catecismo Popular de la Iglesia Católica. La principal violación moral del suicidio es que el hombre no es dueño de su vida. El hombre no tiene el dominio, sino solo el uso de la vida. Por tanto, no tenemos derecho a quitarnos la vida, porque hemos recibido la vida de Dios y por tanto solo Dios puede quitárnosla. La misma doctrina enseña a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. En el artículo 5 de la pregunta 64 dice: siendo el suicidio un homicidio, es a su vez una acción contra la justicia y la caridad hacia uno mismo, siendo un acto injusto, ya que va en contra de las leyes divinas, naturales y positivas, ya que usurpa el poder de Dios y convierte a quien lo practica en juez de su propia vida. Además de ser un gran pecado, sobre todo porque se comete libre e intencionadamente. Vale la pena repetir aquí algunas frases literales de Santo Tomás. Quien se suicida va contra la tendencia de la naturaleza y contra la caridad, por la que cada uno debe amarse a sí mismo. Por tanto, el suicidio es siempre pecado mortal en cuanto va contra la ley natural y la caridad. La vida es un don de Dios al hombre y depende siempre del poder de quien hace morir y hace vivir. Quien se priva de la vida, peca, por tanto, contra Dios. La idea central de la enseñanza de la Iglesia sobre el suicidio es que este acto usurpa la autoridad de Dios y le desprecia enormemente, rechazando el mayor don que nos hace, la vida. La persona que se suicida comete también una gran injusticia con su propia familia, a la que relega a la infamia y, por supuesto, a menudo a la miseria. El crimen del suicidio es aún más grave que el del asesinato, porque escapa a la vindicación pública de las leyes. El suicidio no es heroísmo, es un acto de cobardía como abandonar la bandera en la guerra. En otras palabras, es un acto de deserción, a diferencia del heroísmo, que consiste en afrontar las contrariedades de la vida por grandes que sean. Hoy,
Se intenta justificar el suicidio con expresiones sentimentales como «ahora por fin puede descansar», pero el suicidio no conduce a ese deseado descanso. El futuro que le espera en la vida eterna no tiene descanso. Si va al infierno, no tendrá ese descanso ni tendrá felicidad. Al contrario, dice el padre Spirago, será verdaderamente y eternamente infeliz. Desgraciadamente, mucha gente habla superficialmente del suicidio, diciendo a veces que no hay remedio. Es otra forma de intentar justificar lo injustificable. Todo tiene remedio cuando se está en el camino de Dios. Repito aquí otro texto que encontré de la doctrina católica, formulada por Monseñor Tía Mertoz en su libro sobre los 10 mandamientos. Nada justifica el suicidio, por difíciles que sean las condiciones de la existencia. Dios nunca niega al hombre la ayuda que necesita para cumplir sus deberes familiares, profesionales y sociales. Este punto es fundamental. Dios nos da la gracia, y esta gracia viene a través de una vida de piedad. Es necesario buscar ese estado de gracia. Más conocida es la frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pero la gente mundana, frívola o tibia dice: bueno, yo no necesito esas cosas, no necesito rezar, esta vida de piedad no es para mí. Por eso, la culpa es de ellos mismos, de su indiferencia y de su inacción, de su superficialidad y de su negativa a intentar vivir una vida conforme a los mandamientos y principios del Evangelio. Cuando nos preguntamos si una persona se suicida por desesperación, conviene recordar que la desesperación es la negación de la misericordia de Dios. Sería como decir, no acepto la misericordia de Dios, ni siquiera quiero saber lo que es la misericordia. Igual que yo no perdono a los demás, Dios tampoco me perdonará a mí. Esta es la mentalidad, de hecho, de aquellos que siguen hoy el triste ejemplo de Judas Iscariote, que no quiso aceptar la misericordia y el perdón del Divino Maestro y optó por desesperarse y cometer el gravísimo pecado de acabar con sus días. No creer en la misericordia es no creer y aceptar el perdón de Dios. En el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No querer perdonar es una forma de mantener la ira en el corazón. Es un pecado remoto que el diablo puede utilizar para incitar al alma a cometer un pecado mayor que podría ser el suicidio. Por eso, Dios nos ayuda a través de la misericordia. Tomemos, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ellos nos invitan a confiar en la infinita misericordia de Dios y a expresarla. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, vino al mundo para perdonarnos. Murió en la cruz por nosotros. Pero apenas pensamos en ello. ¿Cuánta misericordia contienen estos dos corazones? En las apariciones a Santa Faustina Kowalska, apóstol de la misericordia, Jesús dice: has de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. Desde este mar de misericordia, las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí ha partido sin haber sido consolada. Cada miseria se hunde en mi misericordia, y de este manantial brota toda gracia salvadora y santificante. Palabras en el diario Sor Faustina, número 1777. En lugar de amar a estos dos corazones, al Sagrado Corazón de Jesús que murió en la cruz por nosotros y al Corazón Inmaculado de María que aceptó ser la Madre de Dios, no pensamos en ellos y no nos confesamos, no buscamos los sacramentos, no rezamos. Rezar el rosario es mucho más sencillo de lo que parece, pero no lo hacemos. Siempre está la excusa de que no tenemos tiempo. Cuando decimos que no tenemos tiempo para rezar, significa que la oración no es nuestra prioridad. Así que tenemos que cambiar nuestras prioridades y dar prioridad a la oración rezando el rosario y, si es posible, en familia. Al meditar los 15 misterios del rosario, recordaremos siempre la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de la Virgen María, que reza siempre por nosotros, pobres pecadores. El suicidio es un pecado grave contra el quinto mandamiento. ¿Se perdona a quien se suicida? Es un pecado extremo y a menudo lleva el alma al infierno. No lo relativicemos. ¿Puede haber perdón de última hora en la misericordia de Dios? El santo cura de Ars decía que cuando una persona cae de un puente al río, puede tener tiempo de arrepentirse. Forma parte de los misterios de Dios. En el derecho canónico, en los artículos 1184 y 1185, la Iglesia recomienda que no se haga ni se pueda hacer una sepultura eclesiástica pública a los pecadores manifiestos, incluidos los que se suicidan. Hoy en día, con la confusión y la crisis en que se encuentra la Iglesia, el relativismo se ha apoderado de ella y algunos eclesiásticos dicen: todos los pecadores están perdonados, el infierno está vacío y cosas parecidas.
Incluso hay sacerdotes y obispos que piensan que el pecado no existe, que el demonio no existe. Quiero subrayar que aquí hay un tema que pocos catequistas y católicos tratan: los pecados remotos, anteriores a los grandes pecados. Hay un principio filosófico que dice que nada grande sucede de repente, así que los pecados remotos existen y se cometen impunemente y sin pensar, con una cierta complicidad entre el pecador y el demonio. Entonces, el demonio se aprovecha de este pecado para dar el paso al siguiente pecado, y al siguiente, que puede acabar en el desastre del suicidio. Hay un texto del padre Spirago que denuncia las diversas formas en que el demonio entra en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Dice que la razón principal del suicidio es la pérdida de la fe. Desde el momento en que una persona deja de tener fe, deja de creer en la vida eterna y en la misericordia de Dios. Donde hay fe, la gente no piensa en el suicidio, piensa en rezar. Por eso, el padre Spirago recomienda tener mucho cuidado con los pecados remotos. También hay exorcistas que advierten a los católicos sobre los pecados remotos que, insisto, preparan nuestras almas para los grandes pecados. Citan la pornografía, que es un pecado contra el sexto mandamiento, contra la pureza y contra la castidad. Luego se vuelven adictos, una adicción lleva a la otra, y esto acaba en adulterio. O entonces guardan rencor y no quieren perdonar. Como dije al principio, guardan esta ira en lo más profundo de su corazón. Otros van a practicar yoga, o buscan poderes que no son los de Dios. Leen cartas, utilizan la energía de los cristales, o viven al ritmo de la luna. La música rock, el Halloween o los tatuajes son otras formas de dejar entrar al diablo en el alma y en última instancia de cometer un grave pecado. Que Dios se apiade de quienes acaben con su vida. Recordemos que hay un margen de personas que también sufren problemas nerviosos, que les pesan y llevan a cometer el suicidio. Pero no olvidemos que en cualquier caso la doctrina católica está bien explicada. El hombre no es dueño de su vida. Recibimos la vida de Dios y por tanto solo Dios puede quitárnosla. Dadle me gusta a este vídeo y haced clic en la campanita. Y si es posible, haced un donativo a la campaña. Nos ayudará mucho. Os recuerdo que también un sacerdote amigo de la campaña celebra todos los viernes una misa por las intenciones de los amigos y benefactores de la campaña Reinaré en España. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo y hasta pronto si Dios quiere.